Hola a todos, todas, ¿cómo están? Voy a empezar de lleno a hablar de cine. Les vuelvo a aclarar que yo no soy una persona que haya estudiado cine, ni tampoco estudié televisión, pero desde la fotografía es donde siento cierta comodidad para poder plantarme a hacer este canal, y también porque es una especie de registro donde yo quiero ir aprendiendo de cine. En este querer aprender, me pregunto, bueno, ¿y de dónde viene el cine? Si bien, dada mi profesión, que estudié diseño industrial, sí vimos mucho de historia del arte, recuerdo el haber hablado de que el cine comienza con la llegada de una nueva herramienta que es el cinematógrafo. Los hermanos Lumière crearon esta nueva máquina que también ayudó a otros artistas de la época, como a Méliès, no sé cómo se pronuncia, perdón por eso. Y ellos utilizaron este aparato también para hacer sus expresiones artísticas. El cinematógrafo fue una nueva innovación y una nueva herramienta, pero hoy día nosotros conocemos al cine como el séptimo arte. Y es aquí donde yo me pregunto, y se preguntarán también ustedes, ¿cuáles son las otras artes? Entonces me puse a leer y encontré un manifiesto de los años 20, escrito por un crítico de cine italiano llamado Ricciotto Canuto. Perdón si lo pronuncié mal. Y este crítico en su manifiesto plantea que hay 6 otras artes, que son como las artes reconocidas. Yo imagino que son las artes que la época reconocía, que vendrían a ser como resultado y respuesta de la necesidad de las distintas épocas de manifestar sus expresiones artísticas. Lo que nos plantea Ricciotto en su manifiesto es que el arte de alguna manera fue creado para generar cierta trascendencia de la vida, como que nuestra parte sublime de la humanidad pueda perpetuarse en el tiempo. Entonces, en este manifiesto, Ricciotto habla de que nosotros como hombres primitivos utilizamos la música como una primera expresión artística, porque no era una necesidad como una primera necesidad de sobrevivencia, pero sí lo fue como una necesidad de expresión. Entonces tenemos la música. Con la música viene la danza. Con la danza y la música viene el lenguaje. Y el lenguaje desarrolla la poesía o literatura. Por otro lado, tenemos que este ser humano tenía la necesidad de habitar un habitáculo o una casa, y nace la arquitectura. Con la arquitectura nace la escultura, y con la escultura viene la pintura. Entonces, lo que Ricciotto nos dice en su manifiesto es que estas 6 artes se ven todas complementadas y de alguna manera son las que complementan el lenguaje del cine. Entonces, que él considera que el cine vendría a ser el séptimo arte. Y pienso que fue bastante bien acogido, porque hasta el día de hoy nosotros consideramos al cine como el séptimo arte. Si bien, personalmente me parece que este manifiesto habla de estas 6 artes que pueden haber sido reconocidas en la época por su trayectoria. Estamos hablando de arquitectura que son milenios de trayectoria, de recorrido, versus el cine que seguía siendo, sobre todo en esa época, un arte muy reciente. No recuerdo en qué año se patentó el cinematógrafo, pero estamos hablando de que es un arte muy nuevo. Entonces, él sí plantea el cine como este arte neófito en este mundo, pero también lo plantea desde el cine es el que ayuda a las otras artes a perpetuarse en el tiempo. Lo que a mí me parece bastante bonito y muy interesante. Aún así tengo una opinión personal, y aquí vuelvo también a contarles que este es un blog personal de mi recorrido, entonces les voy a dar muchas opiniones. Y me pasa que si bien estoy muy de acuerdo con que el cine es un arte, me falta que se nombren otras artes, y sí creo que la fotografía también es un tipo de arte que ayuda a perpetuar las otras artes en el tiempo. Y también me faltan artes que sobre todo en la época ya existían y que me parece como
que no se nombraron en este manifiesto, y no sé si la época no las consideraba artes, y tampoco soy una docta en el tema como para decir, bueno, hay que considerar las artes, pero a mí me parece que en este espacio podemos conversar este tipo de cosas. Me falta todo lo textil, me faltó la fotografía, me falta la gastronomía y me falta la ilustración, que también leyendo en internet, la ilustración en esa época no era considerada un arte porque era utilizada de manera mucho más publicitaria. Lo que hoy día yo lo entiendo porque ha ido evolucionando y el día de hoy nosotros podemos ver a grandes ilustradores que son grandes artistas. Yo no sé si existe al día de hoy un manifiesto como el que hizo Ricciotto, pero si no lo hay, lo vamos a escribir. Y es aquí que el día de hoy pienso que hay muchas nuevas artes y veo también como nuestra propia evolución cultural ha ido enriqueciéndose hasta tener grandes habilidades y grandes expresiones artísticas como expresiones digitales, la ilustración digital, la ilustración 3D, también hoy las sumaría como grandes artes. También está el vestuario, que sí me parece importante que lo conversemos porque también es un lenguaje muy utilizado en el cine. Hace poco vi la película Poor Things y es una película que comunica mucho a través del lenguaje. A pesar de que la película que seleccioné ahora no es una película actual, sí es una película que también utilizó el vestuario como un recurso comunicativo, así que también lo vamos a considerar. Un tema que quería plantearles es que si bien existen los géneros cinematográficos, por ejemplo, existe el terror, existen las comedias románticas, existen las comedias, existe el drama, a mí me parece necesario, para mí, poder categorizar esas películas con una subcategoría, que por lo que leí en los años 20 y en los años 40, sí se hablaba de una cultura de masas y una cultura de autor. Yo lo clasificaría en 3. Y creo que en el canal voy a hablarles de películas diciendo esta película es de cultura de masas, esta película es de cultura de autor y esta película es una mezcla de ambas. Porque sí me parece que hay películas que tienen un equilibrio entre lo que vende versus lo que quiere comunicar el director o el guionista o el grupo de artistas que trabajaron en esta película. Y a lo que vinimos, la película. Lo primero que voy a hacer es dar el contexto. La película fue dirigida y actuada, porque el personaje principal también lo actuó, Orson Welles. Orson Welles a mí me cae muy bien. Lo encuentro un hombre muy simpático y me agrada mucho. Lo que él hizo como carrera fue muy conocido por un trabajo que hizo en la radio que se llama La Guerra de los Mundos, donde él hace un radioteatro diciendo que somos atacados por una especie alienígena y nos están matando. El problema de esto es que él solamente anunció que esto era radioteatro al principio, muchas personas quizás llegaron a escucharlo tarde y se generó muchísimo revuelo y fue muy polémico lo que él generó. Luego de esto las personas fueron a reclamar a la radio, hubo mucha alerta a la policía y fue un tema que lo dio a conocer. Él también escribió libros, trabajó en teatro, hizo esta película, actuó en esta película y también trabajó con un director de fotografía que en la época era ya muy famoso, había hecho muchas películas y siguió haciendo películas. Es un hombre que murió bastante joven. Él se llama Toland, se apellida Toland. Y Toland se dio el espacio, yo me imagino que por su experiencia pudo darse el espacio de experimentar. Entonces él generó en el cine una nueva técnica para trabajar, que es el tema de que los planos estén todos enfocados. Eso en fotografía se llama, es lo que les conté en algún momento, que las personas que me siguen desde Instagram, cuando estuve haciendo tutoriales, se llama, nosotros le decimos a eso punto dulce o distancia focal, hiperfocal. Esta distancia nos permite hacer que todos los planos se vean enfocados. Toland utilizó esto como recurso en la película. Hay una escena que se las voy a mostrar más adelante, que también voy a analizar porque siento que tiene muchas referencias desde el arte.
Ellos trabajaron con un guionista. Este guionista también era famoso en la época. Él es conocido como Mank. Tiene un apellido un poco más largo, pero creo que lo vamos a abordar también porque David Fincher hizo una película que habla de Mank y habla de cómo se hizo, cómo él trabajó el guión para trabajar en Ciudadano Kane. Y la polémica que se generó porque en la época había un magnate que era muy similar al personaje de Kane. En esos momentos, la película es del 1941, de los años 40. Estados Unidos todavía no se unía a la guerra. La película se estrenó en mayo y Estados Unidos se unió a la guerra en diciembre. Por lo que la cultura estadounidense estaba demasiado ligada a hablar de temáticas de la guerra y del dolor que significa la guerra. Mientras que esta película habla de un magnate que, manipulando medios, llega a decir literalmente que él crea guerras. Me imagino también que por esto la película en su época no tuvo el impacto que tiene hoy día. Hoy día nosotros la apreciamos porque tiene muchos recursos técnicos y también porque está muy bien hecha. Y da pautas para este lenguaje que estamos construyendo todavía. Pero en la época no generó el mismo impacto. Les cuento un poco de qué se trata la película. Si bien no quisiera hacer spoiler, siento que como es un análisis, inevitablemente voy a spoilear, así que si no han visto la película, de verdad les recomiendo que la vean, porque es una película muy simbólica y que empezó a construir, como les decía, este lenguaje nuevo de cómo comunicar a través de una cámara. Entonces, siento que dio tantas pautas y es muy sorprendente que todavía esas pautas se sigan utilizando. La película se trata de Charles Foster Kane. Comienza con su deceso, donde él dice como última palabra, Rosebud. Luego de esto, un grupo de periodistas, porque él era dueño de un periódico, un grupo de periodistas se cuestiona de por qué esta fue la última palabra que él dijo y tratemos de investigar. Y se abre una investigación. La película está hecha en base a flashbacks, lo que le da bastante profundidad y tiene mucho que ver con lo fragmentada que es la vida de Kane. En el recorrido de esta investigación, donde este periodista se junta con muchas personas asociadas a la vida de Kane, podemos ver que Kane es un niño. Bueno, voy a tratar de mostrarles inmediatamente las escenas. Es un niño que heredó mucho dinero porque su familia encontró una mina de oro en sus terrenos y su madre decidió que fuese criado por un banquero. Este banquero además administra este dinero de la mina de oro. En este momento vemos la escena, que es una de las escenas icónicas de Ciudadano Kane, donde en el primer plano se está decidiendo su vida futura y donde se está acabando también su infancia. Si seguimos avanzando, nos damos cuenta que Kane es un hombre que está muy herido y voy a tratar de no contar mucho más para finalizar con la explicación de qué es la palabra Rosebud. Como análisis, yo les quiero dejar como estas ideas que me hacen pensar en lo que decía Ricciotto en su manifiesto, que es esto de el cine es un arte que está construido de las otras artes y ayuda a perpetuarlas en el tiempo. Entonces veo como hay mucha referencia artística. También me gusta pensar que toda nuestra existencia está entrelazada, no sé si de manera espiritual, pero sí de manera cultural. Y cómo esta trenza cultural hace que nos podamos referenciar de otros artistas. En esta escena les quiero mostrar que yo la relaciono mucho a Las Meninas de Velázquez. Esta es una obra que en sí misma es un cuadro, pero si uno la mira detenidamente es toda una historia y podemos entender mucho de la situación que está ocurriendo ahí por cómo nos comunica Velázquez a través de distintos planos y esta perspectiva, qué es lo que está pasando.
siento que de alguna manera pudo haber sido una influencia para Toland o para Orson Welles el haber elegido hacer esta escena de manera muy similar, como la perspectiva ayuda mucho a poder comunicar una situación. Y como esto del enfoque, que es esta nueva innovación que generó Toland en el cine, ayudó a permitirnos ver en un solo cuadro cómo el niño que está detrás pierde su infancia mientras los adultos en primer plano deciden por su vida. Otra inspiración, pienso yo, que pudo haber sido más para Orson Welles es Dickens. Pienso que en Un cuento de Navidad hay cierta similitud con lo que se plantea en la película, como esta decadencia que existe por tu propia selección de vida y de cómo fuiste tomando decisiones que te llevaron a convertirte en este final. Bernstein, if I hadn't been very rich, I might have been a really great man. De cómo la existencia humana puede verse determinada por tus propias decisiones y cómo eso puede llevarte a tu propio desenlace. Esta escena que vemos acá a mí me recuerda a un artista que es Escher, que muestro aquí el trabajo de Escher, porque de alguna manera siento que esta película está construida en base al fragmento. Vuelvo a decirles que este es un análisis personal. No sé qué pensarán los críticos de cine o las personas doctas en el tema, pero si pensamos que la película ya está contada desde no lo lineal, que era como lo tradicional en la época, sino que más bien está hecha desde fragmentos que no sabemos en qué tiempo pasaron, uno va construyendo la historia y tiene ciertas capas de profundidad. Siento que esta escena define completamente lo que es la película, y no solamente la película, sino cómo eso se entrelaza con el guión. Vemos que Kane está dividido. En esta parte de la película ya él está en su máxima decadencia. Él ya está en una soledad viviendo en una mansión solo. O sea, ya una mansión habla de lo espacioso. Y él está en esta mansión solo porque su pareja ya decidió no seguir con él. Y es aquí, en esta escena, donde podemos ver las distintas capas de este ser humano. Y también pienso yo que comunica lo que es la película en sí misma, y por eso esa correlación y esa coherencia que tiene la película para ser una película de los años 40 y comunicar también a través de este lenguaje es tan enriquecedora para construir este nuevo diccionario del lenguaje visual. Yo pienso que diría que esta escena es mi favorita de la película por lo mucho que comunica y lo simple que es. O sea, es solamente un juego de espejos y de reflejos que habla de cómo este personaje se fue fragmentando y de cómo tiene tantas capas para llegar a ser uno, y de que de alguna manera solamente lo vimos dividido en distintas capas. Por otro lado, la película finaliza con este mensaje y también empieza con este mensaje. No traspasar, porque por mucho que nosotros podamos entrar en la vida de alguien, nunca vamos a saber cuáles son todas sus capas, y de alguna manera es traspasaste y aún así, al finalizar te están diciendo, no sé si lo lograste realmente, como no se puede seguir traspasando. Got everything he wanted and then lost it. Maybe Rosebud was something he couldn't get or something he lost. Anyway, it wouldn't have explained anything. I don't think any word can explain a man's life. No, I guess Rosebud is just a piece in a jigsaw puzzle. A missing piece. Y con esto me despido. Les voy a dejar una última escena que espero entiendan la referencia, sobre todo cuando ya les conté lo que pasó con la Guerra de los Mundos. Lo voy a dejar ahí. Espero que estén muy bien y nos vemos en 2 semanas más. Abrazos. Is that correct? Don't believe everything you hear on the radio. Hear on the radio. Hear on the